Pero, ¿qué pasa con los músculos del entrecejo? Tenemos entendido que en el entrecejo hay tres músculos, dos corrugadores y uno central que se llama prócer, ¿ok? Los corrugadores de las cejas son en sí dos músculos bien definidos. Uno profundo que nace de el borde interno de la apófisis frontal, ¿ok? De la apófisis frontal, esta que se une a los huesos nasales propios, ¿ok? Del borde interno del borde orbitario, o el borde orbitario interno, ¿ok? Más o menos a medio centímetro de la línea media, de allí nace el músculo corrugador superciliar. Este nace obviamente pegado al hueso, ¿ok? Nace del hueso y va a dirigirse en una línea oblicua hacia arriba y hacia afuera a insertarse en la piel de la ceja y por encima de ella, ¿ok? Entonces se inserta en la piel. Primero es profundo y luego es superficial. El otro músculo es el músculo depresor superciliar que aquí ven. El depresor superciliar es un músculo que su origen también está, mejor dicho, su origen es superficial, está a nivel del ligamento cantal medial, ¿ok? Y de ahí se dirige el músculo y se abre como un abanico para insertarse también en la piel de las cejas y por encima de ellas. Justo también a la altura de la inserción del corrugador superciliar. Estoy hablando del depresor superciliar, ¿ok? Este músculo es tan superficial que Cotofana lo considera como parte del músculo orbicular de los ojos. ¿Ok? Bueno, no lo individualiza, lo considera como parte del músculo orbicular de los párpados. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Tengamos en cuenta una cosa. Una de las complicaciones más frecuentes de la toxina botulínica al aplicar en el tercio superior es la caída del párpado superior, la tosis palpebral. Generalmente esta tosis se da por una inadecuada aplicación de la toxina botulínica cuando queremos aplicar en este músculo, en el músculo corrugador superciliar. O lo aplicamos muy cerca de la ceja, haciendo que la toxina se difunda hacia el párpado superior, lo que va a paralizar las fibras del orbicular del párpado superior y también al músculo elevador del párpado superior, que es un músculo extraocular, generando la tosis palpebral consecuente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender que la distancia en la aplicación, o mejor dicho, la distancia de aplicación de la toxina botulínica en el corrugador debe ser bien respetada. La distancia con respecto a quién, con respecto a quién, con respecto a la ceja. Yo enseño que la primera, o mejor dicho, el primer punto de aplicación del músculo corrugador superciliar, que es un punto profundo donde la aguja hay que meterla en 90 grados para llegar justamente al origen del músculo que es profundo, ¿ok? Esa distancia con respecto a la ceja debe ser mínima de medio centímetro. Y que el siguiente punto lateral, que está a 1 centímetro de este primer punto, debe estar también a 1 centímetro de distancia de la ceja. ¿Ok? Y que ambos deben formar una línea oblicua dirigida hacia afuera en ambos lados. ¿Ok? La aplicación en el primer punto debe ser en 90 grados. Eso basta decir. La aplicación en el segundo punto no debe ser en 90 grados, debe ser una aplicación superficial. Una aplicación superficial, ¿por qué? Porque el músculo se está insertando en este segundo punto. El músculo corrugador superciliar se inserta en este segundo punto. Y es muy interesante darse cuenta de que esta inserción del corrugador superciliar no sobrepasa la línea media pupilar. Por lo tanto, este punto debe estar por dentro de la línea media pupilar a 1 centímetro del primer punto y a 1 centímetro del cuerpo de la ceja. ¿Ok? Y su aplicación debe ser superficial. Muy bien. A veces la técnica, que realmente suena sencilla, tiene una curva de aprendizaje y en ese lapso del aprendizaje es donde algunos médicos incurren en el error, obviamente involuntario, y aplican muy cerca de la ceja, haciendo que la toxina difunda el párpado superior y el párpado se caiga. ¿Me dejo entender? Por eso es que Cotofana y colaboradores diseñaron
una técnica de aplicación de toxina botulínica más segura cuando se refiere al entrecejo, sobre todo para el corrugador, que también involucra al prócer, porque hablemos un poquito del prócer. El prócer es un músculo que se origina de los huesos nasales propios y se inserta, un músculo profundo, pegado al hueso, obviamente, y se va con fibras superiores a insertarse en la piel del entrecejo, ¿ok? En la piel del entrecejo, y no sobrepasa sus fibras la línea que une ambas cabezas de las cejas, el borde superior de las cabezas de las cejas, porque no se olviden que a ese nivel llega el músculo frontal. Y ahí hay una mezcla de fibras musculares frontal y músculo prócer, ¿ok? Por eso, basta solo un punto de aplicación en el prócer. No necesitamos aplicar dos, porque yo he visto técnicas donde les enseñan a aplicar 2 puntos, haciendo que este segundo punto, el más superior, se acerque mucho a las fibras del frontal. Y si nosotros relajamos o pareciamos al músculo frontal en la línea media, ¿qué crees que va a pasar? El músculo frontal se encarga de elevar la cabeza de las cejas en este punto. Si lo paralizamos, ¿qué va a pasar? Porque aplicamos no una unidad, aquí aplicamos más unidades de toxina botulínica que en el frontal. El frontal es muy delgado, el prócer es un poco más grueso, por eso aplicamos más unidades. Vamos a paralizar estas fibras y ¿qué creen que va a pasar con la cabeza de las cejas? Van a caerse, se van a meter hacia abajo. ¿Me dejo entender? Por eso basta un punto para el prócer. Y ese punto puede estar en la línea media por debajo de la línea que une ambas cejas o como lo diseñó Cotofana. Se hizo un estudio, ¿ok? En el 2020 también, donde se aplicó toxina botulínica con una técnica nueva. Doctores, aquí les presento yo varios estudios, ¿ok? Varios estudios de Sebastián Cotofana y algunos otros estudios, porque ya lo digo, Sebastián Cotofana en estos últimos años es el que más estudios se ha realizado sobre la anatomía facial aplicada a la estética y estudios realmente de alto nivel científico y académico. Entonces, en este estudio se aplicó toxina botulínica en 3 puntos. Uno para cada corrugador superciliar y otro para el prócer. Y miren qué demostraron. Demostraron que la ceja medial, es decir, la cabeza de las cejas y la parte más interna de las cejas, ¿ok? Después de 14 días del tratamiento, ya se demostró que se elevaba ligeramente, ya aproximadamente entre 1,2 a 4 milímetros de, de la base que era antes del tratamiento. ¿Ok? Había una ligera elevación, aunque sea de 1 milímetro, ¿ya? De la cabeza de la ceja con esta aplicación de toxina botulínica, ¿ok? Y no solamente con la ceja en reposo, sino también se demostró que había un ligero aumento de la elevación de la ceja también en contracción máxima, ¿ok? Entonces lo que estamos viendo es que la aplicación de toxina botulínica de forma adecuada en el entrecejo, que se demostró con esta técnica, no quiere decir que con la otra no se dé, falta el estudio simplemente, pero con esta técnica que ellos realizaron sí. Se demostró que la aplicación de toxina botulínica en los músculos del entrecejo permitían la elevación de la cabeza, de la parte más medial de la ceja y de la parte del cuerpo de la ceja. Porque recuerden que quien deprime la cabeza de la ceja es el prócer y quien deprime el cuerpo de la ceja son los corrugadores. Y si ustedes, nuevamente, volvemos al concepto de contracción compensatoria. Si ustedes relajan al antagonista, al que deprime las cejas, ¿quién crees que va a tomar la batuta? El otro, que es el que eleva las cejas. En este caso sería el frontal, permitiendo que el frontal eleve mejor las cejas de lo que lo hacía antes de que estos se relajaran. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los puntos de aplicación? Cotofana diseñó con colaboradores diseñaron esta técnica. La aplicación en el prócer, pero ya no por debajo de la línea que une ambas cejas, une ambas cabezas de las cejas, que es la técnica estándar, la técnica habitual. Ellos aplicaron un punto de toxina botulínica justo a la altura del ligamento cantal medial de cada lado, en la línea media. Doctor, ¿dónde está el ligamento cantal medial? Simplemente canto interno de los ojos.
Canto interno de los ojos a la altura, en la línea media, un punto. ¿Y saben por qué? Porque es allí donde se origina el músculo. Y lo que están haciendo es aplicar directamente sobre el origen del músculo, el origen óseo del músculo, porque la mayoría de músculos de la mímica tienen un origen de un punto de soporte fuerte, que en este caso es el hueso, ¿ok? Ahí la aplicación es justamente supraperióstica. ¿Y cómo se entiende esto? Que cuando aplicas aquí, es muy probable, no es muy probable, es altamente seguro que no solamente vas a tener un buen resultado en cuanto a lo que buscas, la paresia del músculo, sino que la paresia va a ser total, porque estás justamente aplicando toxina sobre el punto donde el músculo va a depositar la fuerza, que es a nivel del hueso, la fuerza de contracción. ¿Ok? Y el siguiente punto, ya no para el prócer, sino para los corrugadores, miren, para los corrugadores la técnica fue esta, un punto de aplicación que está justo debajo de la cabeza de la ceja, justo debajo de la cabeza de la ceja, en 45 grados con respecto a la línea media. En 45 grados con respecto a la línea media y bien pegado al hueso. ¿Sabes a dónde vas a caer? También al origen del músculo corrugador de las cejas. Corrugador superciliar. Y cuando aplicas aquí, es muy probable que la paresia sea muy marcada y sea muy satisfactoria, evitando, evitando por la dirección de aplicación y por la profundidad de la aplicación que la toxina difunda hacia el párpado superior. O sea, es una técnica más segura que la anterior. ¿Ok? Y con esta técnica, bueno, también se le puede añadir aquí este punto de aplicación que es el punto superficial, ¿no? En el extremo del corrugador. Y cuando realizas esta técnica, ¿qué va a pasar? Nuevamente, el concepto de contracción compensatoria o de equilibrio dinámico muscular. Si tú estás aplicando toxina botulínica en los músculos depresores de las cejas, ¿qué crees que va a pasar? Que el músculo elevador de las cejas, que es el frontal, va a tener una mejor posibilidad de elevar las cejas. Y eso es lo que se demostró en el estudio. No solamente las eleva mejor en contracción, sino también en reposo. Las cejas se notan más elevadas, aunque sea de 1,2 milímetros. Y eso hace que la mirada se vea más despierta en aquellos pacientes que tienen la mirada cansina, con los párpados ya con un pliegue cutáneo marcado, ¿no? Entonces, eso es algo que ya se ha demostrado. Ahora imagínate tú que no solamente estás, pues, no solamente estás tú pareciendo a los músculos del entrecejo, sino también que respetaste la línea de convergencia. Estás generando parecia de las fibras de arriba, de las fibras por encima de la línea de convergencia, con una contracción compensatoria de las fibras inferiores. ¿Ok? Y además estás relajando al antagonista, al que deprime las cejas. ¿Me estoy dejando entender? Estás jugando a favor por los dos lados, por los dos lados. Entonces, de aquí se infiere que cuando nosotros aplicamos en la frente, debemos tener en cuenta estos parámetros anatómicos, ¿ok? Para la frente, para el entrecejo y también para las famosas patas de gallo. Porque en las famosas patas de gallo, que es la aplicación de toxina botulínica en las fibras laterales del orbicular, lo que estamos haciendo es relajar a estas fibras, obviamente, y con ello atenuamos las líneas llamadas patas de gallo. Pero fíjense en este puntito más alto, en el punto más alto. Ese punto, el punto más alto que ponemos justo debajo de la cola de la ceja, es el que se encarga de generar parecia de las fibras superolaterales de la cola de la ceja. Y recuerda que quien deprime la cola de la ceja justamente son esas fibras, y quien eleva la cola de la ceja son las fibras laterales del frontal. Y si es una paciente mujer y tú aplicaste por dentro de la línea de los ángulos de la ceja, dejando libre estas fibras, vas a generar una contracción compensatoria de estas fibras, generando la elevación de la cola. Y encima con este punto que estás relajando al antagonista, vas a generar una mejor elevación de la cola de la ceja. Pero ojo,
solo de la cola de la ceja. Y para ello tienes que tener muy bien en claro dónde debes dejar tu último punto más lateral. Porque si lo metes mucho, no solamente se va a elevar la cola de la ceja, sino también el ángulo. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cómo se le va a ver esa mirada a esa paciente? Como maléfica. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos jugando con la aplicación de toxina botulínica en conjunto en un área que a mí me gusta decir que es una unidad, el tercio superior de la cara. El tercio superior de la cara debe ser tomada como una unidad anatómica. Y debemos desechar, debemos ir alejándonos de esos conceptos de aplicación por zonas. Aplico solo en la frente, o solo en el entrecejo, o solo en las patas de gallo. Y así yo lo vendo por paquetes. Si bien es cierto, la mayoría de nosotros somos empresarios y buscamos pues independencia, ¿no? Laboral y económica, haciendo lo que hacemos, que es la medicina estética, teniendo consultorios y algunos ya avanzando y teniendo nuestra propia clínica, etcétera, y buscamos como empresarios vender, que es lo que hace un empresario, ¿verdad? Al fin y al cabo, la idea es que nunca dejemos de lado, obviamente, lo que a nosotros siempre nos debe importar, que es la salud del paciente. Y la salud estética está basada en protocolos que no están escritos. ¿Ok? No hay un protocolo de aplicación de toxina botulínica a la que todos nos apeguemos. Hay diferentes técnicas y diferentes protocolos, pero lo que sí debe desecharse y sacándose cada vez de nuestras técnicas es la aplicación por zonas, porque estamos demostrando con esta explicación que aplicar en conjunto nos va a dar un resultado mucho más armónico y satisfactorio que aplicar por partes. ¿Me dejo entender? Muy bien, doctores. Entonces, esta parte creo que está quedando clara, ¿no? Creo que está quedando clara. Y entendamos, pues, que los excesos siempre hay que evitarlos. Un tercer punto. El punto de arriba, ya hemos dicho para las patas de gallo, ya hemos mencionado que le ayuda a elevar la cola y la ceja. El punto más bajo, porque yo recomiendo solo que sean 3 puntos para cada patas de gallo, para cada porción lateral del orbicular. El punto más bajo, doctores, debe ser de una dosis muy medida, que nunca debe ser alta, porque puede generar la parálisis de las fibras inferolaterales del músculo orbicular, generando que esta zona, al paralizarse cuando el paciente sonría, el tejido se eleve acá y se forme como un pliegue, lo que se llama el shelf effect, el efecto de repisa o distante. ¿Ok? Y siempre hay que tener en cuenta que este tercer punto basta, con dosis pequeñas o medianas, no altas, pero nunca un cuarto punto, porque a veces vemos patas de gallo que se meten, dicen, no hasta la eminencia malar y bajan por acá y ponen un cuarto punto. ¿Qué pueden generar? La aplicación, este cuarto punto es la aplicación sobre un área donde se origina un músculo llamado cigomático mayor. Si al músculo le llega la toxina botulínica por la difusión propia del medicamento, lo que vamos a poder ver después es que este músculo entra en paresia y el paciente tiene una sonrisa asimétrica. ¿Ok? Entonces evitemos ese cuarto punto y un exceso en la dosis en el tercer punto del área a aplicar en las famosas patas de gallo para evitar el shelf effect. ¿Hasta ahí, doctores? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pueden ir dejando, doctorcitos, tus preguntas en el chat. Y me encantaría también saber de qué parte son, porque si bien es cierto, tenemos un montón de médicos en este caso, en este momento conectados de Bolivia, sé que también hay de otros países. Si me dejan en el chat de qué país son, doctores, inmensamente agradecido para poder saludarlos. ¿Ok? Estamos en este momento llevando la Academia Áurea, el Centro de Capacitaciones Áurea a nivel internacional. Y estamos cada vez sistematizando más el proceso de enseñanza académica de forma presencial, por eso es que estamos viajando a otros países como Bolivia. Hace poco estuve en Bolivia, encantadísimo ese país. Realmente me he llevado una experiencia inolvidable con ASOBOME, con la Asociación Boliviana de Medicina Estética y sus organizadores, personas entrañables realmente, ¿ok? Estamos en este proceso de internacionalización y también de virtualización de nuestras clases. Pronto vamos a lanzar nuestra plataforma virtual de cursos de armonización facial, muy basados en esta explicación anatómica con la evidencia médica
que respalde justamente todos estos temas, todos estos conceptos. ¿Ok? Y espero que estén aprovechando todo esto, doctorcitos. Muy bien, evitemos también, otra cosa muy interesante es, miren, y he puesto esto porque esto se da muy frecuentemente. Yo que aplico mucha toxina botulínica lo veo, y no es el exceso de dosis. Esta paciente se le aplicó toxina botulínica con una dosis pequeña para su edad, tiene 39 años, o 40 si no me equivoco, se le aplicó la dosis mínima por cada área. Pero en los siguientes días después del efecto se le vio un aumento del volumen tanto del párpado superior como inferior, como un edema. Y básicamente es eso, un edema linfático. Recordemos que la linfa de la frente y el párpado superior drena de adentro hacia afuera hacia los ganglios linfáticos preparotídeos. Y la linfa del párpado inferior, región malar y mejillas drenan de adentro hacia afuera, ¿ok? Hacia los ganglios linfáticos submaxilares. Que si nosotros bloqueamos o relajamos al músculo orbicular en esta área, que es para las famosas patas de gallo, lo que estamos haciendo es quitarle esa bomba de expulsión, esa bomba de destrucción de la linfa que naturalmente tiene, porque el músculo cuando se contrae genera el bombeo natural o ayuda al bombeo natural de la linfa. Y si tú lo relajas, obviamente, la linfa se va a acumular y lo que se ve es un edema linfático. Y lo bueno es que eso es temporal, dura 2, 3 semanas. La paciente simplemente hay que enseñarle a hacer un masaje de drenaje linfático periorbitario y no pasó nada. Entonces, cuando nosotros aplicamos en la frente, buscamos respetar la línea de los ángulos de la ceja estoy hablando de una mujer, para que las fibras laterales de la cola que se encargan de elevar la cola de la ceja tengan un efecto de contracción compensatoria. Aplicamos también en el entrecejo de forma adecuada, con estos 3 puntos, para relajar a los músculos del entrecejo y generar una elevación de la ceja medial y aplicamos adecuadamente también en la porción lateral del orbicular de los párpados o de los ojos para una elevación de la ceja lateral, ¿no? Y vamos a tener un resultado de esta manera estético y altamente satisfactorio, con la elevación de las cejas y de la cola de la ceja. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Si excedemos la dosis, si no respetamos las líneas de aplicación o las referencias anatómicas adecuadamente. El término toxina botulínica de alta precisión es un término que debemos meternos bien en la cabeza. La aplicación es de altísima precisión para tener resultados naturales. Si bien es cierto, las variantes anatómicas se dan y a veces por más que seamos muy precisos, vamos a tener por ahí un inesticismo que podemos después resolver, lo que buscamos es que nunca nos pase pues al menos una tosis palpebral. Eso al menos no te debe pasar nunca, ¿ok? Y cuando digo nunca es nunca. O sea, aquí no es como el hialurónico que por mucho que aplicas, en algún momento podrá darse quizás una complicación intravascular si aplicas en nariz o en labios, por ejemplo, ¿no? En este caso no, por más que apliques 10.000, 100.000 pacientes, no te debe pasar una tosis palpebral si respetas las referencias anatómicas, ¿no? Y si no las respetas o no respetas las dosis, lo que vas a obtener, pues, son efectos al menos sinestéticos, ¿no? Los resultados sinestéticos que vemos claramente, el famoso efecto Mefisto, ¿no? Con una caída de la cabeza de la ceja o de la ceja medial, ¿no? Y una sobreelevación de la ceja lateral, de la cola específicamente y del ángulo, y estos son resultados antiestéticos, ¿no? Resultados sinestéticos no naturales, ¿no? Entonces, el equilibrio muscular dinámico es el equilibrio que se mantiene entre agonistas y antagonistas. Y ojo, doctores, en medicina estética, ¿ok? Este, en medicina estética, vamos a ver, en medicina estética debe debe entenderse que este equilibrio dinámico entre agonistas y antagonistas no solamente se da en las cejas, sino también se da a nivel de la comisura labial y en todo el rostro. Y en todo el rostro. Entonces, doctores, este, hay que recordar esto, que ese equilibrio que acabamos de ver
que se aplica a las cejas también se aplica a otras áreas. Y básicamente son dos las otras áreas a las cuales vamos a poder ver este equilibrio. Miren, en el, a la altura del modiolo, que es donde se inserta. El modiolo es un nudo musculoaponeurótico que está lateral a la comisura labial, donde existe o donde se da inserción de músculos que vienen de arriba y elevan la comisura labial y músculos que vienen de abajo y la deprimen. ¿Ok? Músculos como por ejemplo los cigomáticos se insertan en el modiolo, estos que elevan la comisura labial. El canino también, o ya, también llamado elevador del ángulo de la boca. Y el músculo rizoideo también se inserta en el modiolo. El músculo depresor del ángulo de la boca se inserta también en el modiolo. Y el mismo músculo platisma llega a insertarse en el modiolo. Y estos son músculos que deprimen la comisura labial. Entonces tengo músculos que elevan la comisura labial y músculos que la deprimen. ¿Ok? Entonces aquí también entra el mismo equilibrio de fuerzas, doctores. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con comisura labial caída? Si tienes un paciente con comisura labial caída, conociendo esto, tú puedes aplicar toxina botulínica en el músculo que deprime la comisura labial, que en este caso sería el músculo depresor del ángulo de la boca, dándole mayor opción a los músculos que la elevan a que la eleven mejor y así la comisura labial se eleva. Y no solamente aquí, sino también debes aprender a aplicar en el mismo platisma, que es el que también deprime la comisura labial, porque también tiene un área de inserción en el modiolo, ¿ok? Entonces, el platisma es un músculo que juega un papel importante, doctores, en la dinámica muscular de la cara, a pesar de que esté en el cuello, en su mayor parte, porque llega hasta la cara, hasta el borde mandibular y llega incluso hasta la altura de la comisura labial en toda la mejilla, insertándose en la piel de toda esta región. Y como es un músculo que viene de abajo, cuando se contrae, es el que deprime la cara. Y es considerado el principal depresor de la cara. Los que elevan la cara son los que vienen de arriba, pues, los que vienen del nivel superior de la comisura labial, desde arriba hacia abajo, como los cigomáticos, los elevadores labios superior, etcétera. Entonces, ¿será posible también aplicar toxina botulínica en el músculo platisma? Y otro estudio también de Sebastián Cotofana, con colaboradores. ¿Ok? Se hizo un análisis tridimensional del volumen, ¿ya? De la zona medio facial y de la zona facial inferior, después de la aplicación de toxina botulínica en el músculo platisma a nivel del borde mandibular. ¿Qué se demostró? Se demostró que al relajar a este músculo en esta área, ¿ok? Aumentaba ligeramente el volumen del tercio medio de la cara y disminuía el volumen del tercio inferior. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros cuando buscamos perfilar un rostro que tiene signos de envejecimiento claros? Buscamos reponer volumen. ¿De dónde? ¿De acá? No, de acá, ¿sí o no? Del tercio medio. Entonces, la aplicación de toxina botulínica en el músculo platisma reponía un volumen comparable más o menos hasta casi 0,5 ml en el tercio medio y le quitaba más o menos un volumen de 0,3 ml al tercio inferior. Miren qué interesante es esto, doctores. Con lo que te acabo de decir también hace un momento, que el platisma también deprime la comisura labial, entonces si tú haces eso también va a mejorar esto. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho este estudio que diseñó Sebastián Cotofana y colaboradores donde se aplica toxina botulínica en el platisma. Y se demostró todo lo que acabo de mencionar. Por eso es considerado el mayor depresor de la cara. Y la aplicación es ese famoso ese famoso tratamiento Nefertiti, el que aplicamos sobre la línea mandibular, a veces con dos líneas incluso, una arriba, una abajo, ¿no? La técnica es bastante conocida y si no la conoces, debes conocerla. La enseño en mis capacitaciones, la enseño cómo debe aplicarse, en qué ángulo debe meterse la aguja en los puntos de referencia anatómicos donde aplicar. Basta con una línea, a veces dos, dependiendo de la dinámica muscular del paciente. ¿Ok? Pero miren qué interesante cómo aumenta el volumen, o sea, repones volumen porque estás relajando al músculo que deprime la cara. Entonces, podemos ir armando protocolos, ¿no? Podemos ir viendo que si yo quiero reponer el volumen del tercio medio de la cara, porque hay pérdida de volumen malar, del surco lagrimal, del surco nasoyugal, del surco nasogeniano, y repongo volumen aquí con hialurónico, incluso le pongo un bioestimulador, quizás a mi protocolo, no quizás, en mi protocolo también debería entrar la aplicación de toxina botulínica acá, ¿verdad? Quizás incluso previamente a la aplicación de los rellenos acá.
Es que es lógico, ¿verdad? Sentido común, nada más. Los estudios lo respaldan. Entonces, la neuromodulación del platisma es un punto que también debe entrar en debe estar en nuestros protocolos de aplicación de toxina botulínica, ¿ok? Para la elevación del... Ahora, otra cuestión muy interesante. Seguimos un poquito con la frente. Los hilos PDO. Los hilos PDO es un tratamiento de recolagenización cuando se usan los lisos, los no espiculados, pero que no deberían ser aplicados a la frente como están viendo. Yo veo muchas veces en las redes cómo le hacen una especie de muñeco vudú a la frente con los hilos, lo que a mí un poco que me espanta, porque no conocen adecuadamente la vasculatura de esta región. El músculo frontal, digamos, es una especie de frontera entre tejidos que están por encima de él, que son superficiales, y profundos a él, que son profundos, valga la redundancia. Pero si ustedes simplemente se palpan la frente, van a notar que esto debe ser muy estrecho. El músculo frontal es muy delgado, es una lámina muscular muy delgado, y por encima, todo lo que está por encima también es muy adelgazado y lo que está por debajo también. Y que las arterias y nervios que recorren esta área de abajo hacia arriba, que son la arteria supraorbitaria y el nervio respectivo supraorbitario y la arteria y nervio supratroclear, son estructuras que básicamente son muy fáciles de perjudicar, de lesionar con una aguja que es cortante. No que, doctor, lo puedo poner superficial. ¿Cómo tú controlas la profundidad de una aguja que se desliza sobre el tejido porque corta todo a su paso? Me estoy dejando entender. Por eso, los que tenemos dos dedos de frente, aplicamos un relleno en la frente solo con cánula, no con aguja, porque es peligroso. Ahora, meterle 20, 30 agujas a la frente, ¿ustedes creen o no que habrá daño vascular o el riesgo de que pueda haber daño vascular es alto? Claro que sí, claro que sí. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No es la indicación. Y lo digo aquí porque tengo ya 121 conectados y por ahí alguno de ustedes ha visto esta técnica y ha pensado hacerla, no es lo mejor. Primero, no hacer daño. No se olviden, doctores. ¿Ok? Entonces, evitemos esto. Muy bien, ya hablamos un poco del tercio superior de la cara. Entremos ya un poquito más fresh a la región temporal y vamos bajando. En la región temporal, doctores, aplicamos también nuestros tratamientos de medicina estética, sobre todo cuando tenemos una fosa temporal deprimida. ¿Y por qué se deprime la fosa temporal? Por varias razones. Uno, porque se pierde masa ósea, ¿ok? La fosa temporal reposa sobre el hueso temporal, ¿ok? Y este hueso obviamente pierde masa con la edad y se va hundiendo. No solamente eso, también el músculo que recubre el hueso en esta región, que es el músculo temporal, también con los años se va hipotrofiando, entonces se hunde. Y no solamente eso, sino las diferentes capas de grasa subcutánea y las que están por dentro también van perdiendo volumen con los años, sobre todo si el paciente baja de peso y esto se hunde. Entonces, claro es que la fosa temporal se deprime no solamente por la pérdida de grasa, sino por también la pérdida de masa muscular y masa ósea. ¿Ok? Y nosotros podemos aplicar un relleno como el ácido hialurónico en esta región. También podemos aplicar bioestimuladores en esta región que no está contraindicado si lo aplicas adecuadamente, para generar un efecto de volumen, ¿no? Y este efecto de volumen mejora el aspecto de la fosa, pero lo que no te contaron es que la aplicación adecuada de un relleno como ácido hialurónico en la fosa temporal eleva ligeramente la cola de las cejas, eleva el tercio medio de la cara y el tercio inferior, mejorando la línea de la mandíbula. No sé si lo sabías. Pero hay diferentes técnicas de aplicación de ácido hialurónico en la fosa temporal. Por eso ustedes deberían saber también cuál es la mejor técnica que te permite hacer todo esto. Claro que no es una jalada como la que estoy haciendo en este momento, pero las mejoras son de milímetros y la armonización facial se basa en eso, en mejoras mínimas que en conjunto hacen que ese rostro se vea más joven y más bello. Como siempre menciono en mis capacitaciones, que se note, pero que no se note. Eso te da un resultado natural, cuando se nota, pero no se nota. Muy bien, entonces, tenemos que esta región, la región temporal, la fosa temporal, es una región que tiene varias capas.
de superficial a profundo, son hasta 10 capas, ¿ok? Una de esas capas es la fascia temporal. La fascia temporal se divide en dos en la región temporal, fascia temporal superficial y profunda, ¿ok? Fascia temporal superficial y profunda. Recuerdan aquí que está el músculo frontal, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes, el músculo frontal se origina de la galea aponeurótica, ya hemos mencionado. Si ustedes continúan hacia afuera, el músculo frontal, cuando llegas a la cresta temporal, que es la cresta que aquí está dibujada como una curva, ¿ok? Cuando llegas a la altura de la cresta temporal, el músculo frontal se continúa, y esa es la palabra, se continúa como la fascia temporal superficial. Entonces, dicho de otra manera, anatómicamente es como se debe tomar. La fascia temporal superficial es la continuación del músculo frontal. ¿Ok? Muy bien. Y detrás del músculo frontal y de otras estructuras que están profundas a él, está el hueso, y el hueso está recubierto de periósteo. El periósteo, que está obviamente profundo al frontal, cuando llegas tú a la cresta temporal, ese periósteo de la región frontal se continúa en la fosa temporal como la fascia temporal profunda. Entonces, la fascia temporal superficial es la continuación del músculo frontal y la fascia temporal profunda es la continuación del periósteo de la región frontal. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque en la fascia temporal superficial es donde va a estar metida, en esa delgada lámina, va a estar subiendo, discurriendo las arterias o las ramas de la arteria temporal superficial, las ramas terminales de la temporal superficial, que son las ramas frontal, temporal y parietal. ¿Me dejo entender? En la fascia temporal superficial. ¿Ok? Muy bien. Pero, como ya había mencionado, esta región tiene 10 capas. La primera capa es la piel. La segunda capa es un tejido celular subcutáneo que está justo debajo de esta zona. La tercera capa es la fascia temporal superficial, que es la continuación de la fascia del músculo frontal, ya habíamos mencionado. La cuarta capa es un compartimento que está entre esta fascia temporal superficial y la profunda, que es grasa. Entonces, entre la fascia temporal superficial y profunda hay un tejido adiposo que está dividido en compartimento temporal superior e inferior, que es un compartimento de grasa. Detrás de la fascia temporal profunda, ¿ok? Eh, que, dicho sea de paso y se me olvidaba, esta fascia temporal profunda, doctores, a la vez se divide en dos láminas, una lámina superficial y una lámina profunda. La lámina superficial de la fascia temporal profunda es la que junto con la fascia temporal superficial, limitaban este espacio interfacial donde estaba la grasa temporal superior e inferior. ¿Ok? Detrás de la lámina o debajo de la lámina superficial de la fascia temporal profunda, se encuentra un cojinete de grasa también. Esta grasa es llamada grasa temporal superficial. Y por ahí va una vena muy interesante llamada vena centinela. Es una vena que drena en la vena temporal superficial. ¿Ok? Detrás de esta grasa y de la vena profunda ella está la lámina profunda de la fascia temporal profunda. Detrás de ella, profunda la lámina profunda de la fascia temporal profunda, está otro cojinete de